We have a need to play a role in our world. We have a need to know about our world. And we're not being treated respectfully. We're being treated as if we're a bunch of dummies. A global perspective, which has a diverse group of contributors around the world. That's going to be great, exciting television. In the latest James Bond movie, Quantum of Solace, James Bond goes rogue against the MI6 and the CIA to defend a legally elected indigenous government in Bolivia. The true leader of an indigenous movement in Bolivia, now president of Bolivia, Evo Morales, came to Washington, his first official visit. He came here to the OAS, the Organization of American States, where 100 years ago, this building was the home of the Pan-American Union. There is a Pan-American Union, but it's not exactly going through the OAS. The true South American Union now is going to the UNASUR, and it's much more powerful for South Americans than the OAS. But Evo, anyway, came to Washington to explain to the members of the OAS, including Canada and the United States, what's really happening in Bolivia legally. It's a fabulous, extraordinary historical juncture. Only a few months ago, in fact only a few weeks ago, the Bush administration, which sits a few yards from this building, was trying to overthrow Evo, and Philip Goldberg, the US ambassador in La Paz, was in intimate contact with separatist movements, which objective was to balkanize Bolivia. It didn't happen. The Bush administration soon will be history, and now we're going to have a new historical juncture. In his first public address and his first visit to Washington, Evo, the community organizer, spoke to a standing room-only audience at the American University, addressing diplomats, scholars, and most of all, students. It was a master class on the situation on the ground in Bolivia these past few years. Que llegamos donde estamos, primero gracias a los errores de la derecha, gracias a los errores de la Embajada de Estados Unidos, pero también gracias a la conciencia del pueblo boliviano. Hasta cierta parte, las Fuerzas Armadas estaban pagando la factura de las dictaduras militares. La nueva Constitución, perdonen si ustedes no comparten, los norteamericanos, decidimos que por Constitución no se acepta ninguna base militar de ningún país en Bolivia. Yo saludo que tenemos Fuerzas Armadas que respetan la Constitución, la democracia, y eso va cambiando en Latinoamérica. Yo pienso que ya no va a haber más golpes militares después de Venezuela. Tenemos que luchar contra el narcotráfico, pero no es mandar a las Fuerzas Armadas como hacían, no es mandar a la Policía Nacional, no es ir a reprimir a las marchas del movimiento campesino cocalero. La cocaína, la droga no es la cultura indígena. Sí, alguna droga es el alcoholismo, ¿verdad? No, pero la cocaína, otras drogas no. Esta Constitución revaloriza, reconoce la hoja de coca como un producto natural. Evo was very forceful on the partial nationalization of the oil and gas industry in Bolivia. Algunos técnicos me decían, hay que nacionalizar, pero no podemos afectar económicamente a las empresas. Y algunos me decían que sea 60% para el Estado, 60% para el Estado, 40% para la empresa. Máximo me dijeron 70% para el Estado y 30% para la empresa. Yo dije, ¿por qué no cambiar? Ahora 82% para el Estado y 18% para la empresa. Esa modificación, posterior nacionalización, ¿cómo permitió mejorar la economía nacional? El 2005, en el último año del gobierno neoliberal, el Estado solo recibía como 300 millones de dólares al año del gas y del petróleo. El año pasado recibimos 2.000 millones de dólares. Para un país con cerca ya de 10 millones de habitantes, es plata que nos permite resolver poco a poco nuestros problemas. Esa plata está distribuida en las alcaldías, en las prefecturas, en las universidades públicas. Solo la modificación y la nacionalización nos permite ahora no tener déficit fiscal. El primer año de mi gobierno, 2006, con superávit. El segundo año, con superávit. Este año con superávit.
estamos erradicando el analfabetismo. A los bolivianos quiero decirles, entre el 20 hasta el 25 de diciembre, vamos a declarar a Bolivia territorio libre de analfabetismo. Hemos avanzado bastante. He explained what indigenous democracy and the new Bolivian constitution are all about. La democracia indígena, no hay mayorías y minorías. La democracia de mayorías y minorías, perdone, que quiero decir la verdad, es importado del occidente. En la democracia indígena se aprueba de consenso. Si hay un problema, sobre el problema hay una propuesta, y esa propuesta resuelve de igual a todos, se aprueba de consenso. Yo estoy acá en Estados Unidos para agradecer el acompañamiento de la comunidad internacional en el diálogo sincero, que vean quién tiene razón. Y la comunidad internacional se dio cuenta que nosotros tenemos razón. El gobierno nacional va a garantizar una Bolivia unida con autonomías departamentales, autonomías regionales, autonomías indígenas. Lo que dije, hay que juntar los estatutos autonómicos con la nueva constitución, un estado plurinacional, donde estén los mestizos, los criollos, los indígenas, los quechuas, aymaras, los negros, todos. Pero también estamos apostando por una economía plural, donde se respeta la propiedad privada, se respeta la propiedad estatal, pero también la propiedad comunal, la propiedad colectiva, son asociaciones cooperativas. Hemos decidido que los servicios básicos, el agua, la luz, teléfonos, sea un derecho humano. Si es un derecho humano, no puede ser de negocio privado, sino un servicio básico. ¿Cómo es posible que el agua va a ser negocio privado? En esta nueva constitución política del Estado boliviano, los planteamos que los servicios básicos es un derecho humano, por tanto debe ser de servicio público. Yo siento que es muy avanzado en esta constitución política del Estado boliviano. At the OAS, he went further, praising the newfound Latin American unity. Pero de esa madre tierra yo siento que sigue apareciendo. Con mucha razón, nuestros expresidentes intentaron, gestaron una unidad sudamericana. Estamos avanzando en la conformación de una unidad sudamericana. Yo estoy casi convencido de la unidad sudamericana. Si juntos con latinoamericanos, con buena inversión, aprovechamos estos recursos naturales, Sudamérica y Latinoamérica será una esperanza para la humanidad, porque somos la reserva de los recursos naturales en este continente. Y somos reserva del medio ambiente. Tenemos semejante Amazonía, tierras vírgenes, selvas vírgenes. Si nos organizamos muy bien y cuidamos nuestro medio ambiente, nuestra Amazonía, con seguridad, Sudamérica, Latinoamérica, será una solución para la humanidad que habita en este planeta Tierra. But what about mending the nowadays very thorny relationship between Bolivia and the U.S.? Mira, yo vengo después de conversar con algunos parlamentarios, diputados, senadores de Estados Unidos. Me reclamaron por qué había declarado persona no deseable al embajador de Estados Unidos, por qué había suspendido de manera indefinida las actividades de la DEA de Estados Unidos. Ustedes como norteamericanos deben saber, primero, todo el mundo condenó a estos grupos que atentan contra la democracia, contra el Estado de Derecho, pero menos un país, menos Estados Unidos mediante su embajador. Queremos mejorar las relaciones. Yo siento que la lucha de nuestros antepasados no está siendo en vano. Siento que hay transformaciones, cambios. Queremos mejorar las relaciones con el nuevo presidente electo, que haya respeto entre los países, que haya inversión, cooperación, que haya comercio. Si hablamos de cambio, yo decía en algún momento, en Bolivia, un llamado indio presidente. En Estados Unidos, un negro presidente. Eso ya cambia a simple vista. We're going to have a presidente indio, an Indian president, as Evo qualified himself, and a presidente negro, a black president, Barack Obama, starting in January. So true history will really be running when the Indio and the Negro will meet and maybe start a new era of cooperation and mutual understanding between the Americans.
Donate today and receive a new documentary film available to members of the Real News Network. The History of the National Security State with legendary author Gore Vidal. Bonus features of the DVD include an in-depth response to Vidal from ex-CIA analyst Ray McGovern, who served under 7 U.S. presidents, an exclusive interview with Colin Powell's former Chief of Staff Larry Wilkerson, and an insightful interview with oil policy analyst Antonia Juhas. The news magazine of the screen. Living glimpses of history in the making. Hollywood and Washington, there's a symbiotic relationship. They both deal with illusions. Reality doesn't often play much of a part. I think I saw through the myth of the Cold War almost from the beginning. I was a Washington political kid from a political family. Roosevelt first had radio because he had this great speaking voice and everyone liked to hear. Truman proceeded to break every arrangement that Roosevelt had set up for a peaceful coexistence. And Truman thought that it would be a good idea, why not just stay armed all the time? And then he devised the national security state. You've got to go up and swear allegiance to the United States or else you're a commie. I mean, we had imported fascism. We get Dwight Eisenhower, who said that we have this great military industrial complex. It is a dangerous thing. And he said this is going to change everything. And the way our country's governed is going to change us politically. Along comes Jack Kennedy, who wanted to make his mark, believed in the Cold War. But he said in this kind of politics, it is the appearance of things that matters. I think everybody should take a sober look at the world about us. The national security state still exists, only it isn't communism anymore, it's terrorism. This is the most serious thing that has happened in the history of the United States. Knowledge is power. We need an honest news system. We need the real news. This is the sort of thing we can build right now without anyone else's permission from the government or from the business community. It's the power's in our hands. If we're not going to sleepwalk into more wars, we think we need to start with a television news network that won't bow to pressure and has the courage to seek facts. And that means independent economics. And that's why we need you. Make a tax-deductible donation now of at least $10 a month or a one-time give of at least $75. As a thank you for your support, we will send you the new documentary film, The History of the National Security State.